Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ortiz, soy aprendiz del SENA, del Técnico en Servicios y Operaciones Microfinancieras, de la ficha 234-8155. En este espacio quiero hablarles acerca del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, o más bien conocido como SAR. Su principal objetivo de esta presentación es poder reconocer los principios y criterios mínimos que las entidades vigiladas deben tener en cuenta para el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema administrativo de riesgo crediticio, manteniendo evaluado adecuadamente el riesgo. Riesgo de crédito. Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos financieros. Este riesgo se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir sus compromisos. El incumplimiento es la principal preocupación de los gestores que administran el grado de exposición al riesgo en una cartera de clientes de un banco. ¿Qué es el SAR? Es un mecanismo mediante el cual las instituciones financieras vigilan de manera permanente el historial crediticio de un cliente a través de la aplicación de ciertos parámetros de organización, gestión y administración. El sistema genera un informe que indica la medida de riesgo crediticio y el cálculo de las pérdidas en el caso de incumplimiento. Según lo establecido en el capítulo 2 de la gestión de riesgo de crédito, emitida por la Superintendencia Financiera, esta institución identifica como práctica que pone en peligro la situación de solvencia o liquidez de las entidades, las fallas de la gestión de crédito y por ende la situación de gestión del SAR. En este sentido, el SAR gestiona y vigila que la situación crediticia de las entidades financieras y de sus clientes sea solvente, de manera que no incurra en riesgo crediticio, es decir, la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos. Esto está relacionado con los índices de mora de sus clientes, ya que si estos incumplen los contratos de crédito, la entidad financiera se verá afectada en mayor o menor medida. ¿Para qué sirve el SAR? El SAR está orientado al fortalecimiento, la gestión del riesgo de crédito, generando así una cultura y prácticas de alto nivel técnico para la administración del mismo. Con este sistema, la Superintendencia Financiera establece la obligación de evaluar el riesgo crediticio. De esta obligación viene la conocida evaluación crediticia, que es un procedimiento al que somete el banco cada solicitud de crédito para verificar si el cliente es solvente o no y si es capaz de pagar el dinero que pide. De esta manera, el SAR sirve para monitorear toda la actividad crediticia de una entidad financiera y determinar si sus activos permanecen o se han visto afectados por incumplimiento de pago de sus deudores. ¿Qué elementos componen el SAR? El SAR debe contar al menos con los siguientes componentes básicos: políticas de administración del RC, procesos de administración del RC, modelos internos o de referencia para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas, sistema de provisiones para cubrir el riesgo de crédito, procesos de control interno. Entre los tipos de riesgos encontramos riesgo de crédito. Este riesgo se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir sus compromisos. ¿Cómo podemos gestionar este riesgo? Para reducir o mitigar el riesgo crediticio es necesario enfocarse en dos aspectos importantes: la reducción y la protección. Entre las formas que podemos gestionar este riesgo está
Invertir en capacitación de personal. El equipo de gestores de riesgo deben tener la capacidad de reconocer los riesgos, las operaciones de crédito para que todos estén en la misma sintonía. Se deben establecer lineamientos y parámetros específicos que habiliten el conocimiento de las personas encargadas. Conciliar la cultura de riesgo con las características del negocio o del sector económico de la empresa. Facilitar una comunicación directa y eficaz entre los clientes y el área de crédito. Automatizar el flujo de informaciones y procesos de manera que las decisiones se tomen más rápido. Analizar el nivel de riesgo. Se puede realizar un análisis de la probabilidad de pago de los potenciales clientes. Análisis y decisión. Se puede hacer un estudio de la capacidad crediticia del cliente, definiendo los límites del crédito y sus condiciones de pago. Seguimiento. Se puede monitorear la operación mientras permanece vigente para anticiparse a posibles dificultades. Cobro. Se puede realizar una buena gestión oportuna de cobranza para garantizar el pago oportuno de la deuda. Riesgo de liquidez. Se define como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para el banco, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. ¿Cómo se puede gestionar el riesgo de liquidez? Se puede establecer un marco analítico para calcular el riesgo, optimizar el capital y medir los eventos y la liquidez de los mercados. Así, se minimiza el impacto de las crisis de los mercados, además de buscar mejores oportunidades de arbitraje, analizando los efectos de cambios en el costo y la liquidez casi en tiempo real, de modo que pueda actuar con precisión. Gestionar los datos. Obtener una visión centralizada de la liquidez de la firma, integrando la información más reciente del mercado, actualizaciones de portafolios, retornos del capital y una vista de liquidez del mercado sobre una base de escenarios intradiarios. Integrar procesos de gestión del riesgo. Valorar portafolios y clases de activos complejos, integrando evaluación del portafolio y análisis de escenarios en una misma plataforma, y así evaluar al instante el impacto potencial de las crisis y escenarios futuros del mercado en la liquidez. Hacer auditoría de flujo de caja. Aquí se trata de contrastar las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa con situación de la caja. Esto permite establecer tendencias positivas o negativas en periodos específicos y detectar problemas como una rotación de cuentas por cobrar lenta, es decir, que la empresa tarda demasiado en cobrar sus facturas. Clasificar a los clientes por su comportamiento de pago. Consiste en analizar el historial crediticio o comportamiento de compra o pago de un cliente. Para hacerlo se toma en cuenta elementos como la frecuencia de compra, puntualidad para pagar, tiempo que tarda en cancelar sus compromisos, nivel de mora, entre otros. Y ofrecer alternativas de pago. Si la rotación de cuentas por cobrar en la empresa se traduce en números negativos, es importante considerar implementar alternativas para agilizar el proceso de cobro. En este punto, se puede ofrecer soluciones como disminución de los intereses, se puede ampliar fechas o cancelar una parte del total, entre otras. Riesgo operacional. Es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico o de negocio y el riesgo reputacional. ¿Cómo se puede gestionar este riesgo?
Se puede gestionar de la siguiente forma. Podemos hacer estrictos alineamientos corporativos, políticas y una sólida estructura organizacional para la administración de estos riesgos. Se puede hacer una continuidad del negocio, una gestión de la seguridad de la información, una gestión de proveedores, una gestión de los riesgos operacionales y tecnológicos y una automatización de los procesos bancarios. Bueno, hasta ahí ha sido algunos tipos de riesgos que encontramos. En la síntesis final, puedo decir que a nivel general es muy importante reconocer los principios y criterios mínimos que las entidades vigiladas deben tener en cuenta para el diseño, desarrollo y aplicación de un sistema administrativo de riesgo crediticio, manteniendo evaluado adecuadamente el riesgo y permitiendo así que las entidades no lleguen a estos riesgos y si llegan poder tener los medios necesarios para actuar y no dejar que estos riesgos los afecten. Bueno, muchas gracias por su tiempo.